Trabajo de taxista en Tijuana, haciendo la ruta nocturna en la línea internacional. No es el mejor empleo del mundo, pero paga las cuentas. Con los años, me he acostumbrado a los borrachos, a los turistas despistados y a los que quieren cruzar con prisa. Nada me sorprende ya. O al menos, eso creía. Aquella noche, cerca del puente Chaparral, vi a un hombre esperando en la acera. Era delgado, de unos 40 años, con una chaqueta oscura y las manos metidas en los bolsillos. Me hizo una seña y se subió al asiento trasero sin decir palabra. ¿A dónde lo llevo, jefe?, pregunté, echando un vistazo por el retrovisor. El tipo dudó un momento, mirando por la ventana como si estuviera asegurándose de que nadie lo seguía. Luego murmuró: «A Otay, por el camino viejo». Fruncí el ceño. La ruta normal a Otay es por el Boulevard Alberto Limón Padilla o el García, pero el camino viejo es otra cosa. Es un trayecto solitario, sin iluminación, rodeado de terrenos baldíos y fábricas abandonadas. No es un lugar al que quieras ir de noche, pero no tenía razones para negarme. «Está bien», respondí, y puse el taxímetro en marcha. El pasajero no habló más. Solo miraba por la ventana, respirando hondo de vez en cuando, como si estuviera nervioso. Conduje sin hacer preguntas. No es mi estilo meterme en los asuntos de la gente, pero cuando pasamos por la última gasolinera y nos internamos en la zona oscura, me empezó a dar mala espina. El camino se volvía más estrecho y accidentado. A los lados solo se veían terrenos vacíos y naves industriales cerradas. No había un alma por ahí. «¿Seguro que quiere que lo deje aquí?», pregunté al ver que casi llegábamos al final del tramo. El hombre no contestó. En cambio, sacó su celular y empezó a hacer algo en la pantalla. Un escalofrío me recorrió la nuca cuando escuché un sonido. No venía del teléfono. Venía de mi radio del taxi. Una voz distorsionada dijo algo en clave, como un código. El pasajero giró su celular hacia mí. La pantalla mostraba una transmisión en vivo. Al principio, pensé que era un video cualquiera, pero entonces vi algo que me hizo apretar el volante con fuerza. Era mi taxi. Vi mi propio auto en la grabación, avanzando lentamente por el mismo camino en el que me encontraba. «¿Qué chingados es esto?», dije, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. En la transmisión, justo unos metros adelante, había un grupo de hombres. Eran al menos 5, todos armados, esperando en la oscuridad. Parecían impacientes, como si estuvieran contando los segundos para que llegara. La cámara del teléfono tembló un poco y de repente la transmisión se cortó. No lo pensé 2 veces. Pisé el freno y metí reversa con todas mis fuerzas. El motor rugió y las llantas patinaron en la grava. El pasajero se agarró del asiento, pero no hizo nada para detenerme. Solo me miró con los ojos bien abiertos. «No vas a querer hacer eso», murmuró. Giré el volante y di la vuelta en U, acelerando como nunca en mi vida. La carretera apenas se veía con la luz de mis faros, pero no me importó. Algo en mi instinto gritaba que si seguía adelante, no saldría vivo. El pasajero se movió inquieto. Intentó sacar algo de su chaqueta, pero antes de que lo lograra, frené en seco. «¡Bájate, cabrón!», grité, sacando un bate de metal que siempre llevo bajo el asiento. El tipo me miró con furia. «Ya es tarde», susurró. No esperé a que dijera más. Me lancé contra él con el bate, pero, en vez de intentar pelear, abrió la puerta y salió corriendo,
perdiéndose entre los matorrales al costado del camino. No esperé para ver a dónde iba. Metí primera y salí de ahí como alma que lleva el diablo. No paré hasta que volví a la zona poblada, hasta que vi los letreros luminosos de los Oxxos y las farmacias abiertas 24 horas. Aparqué en una estación de policía y les conté lo sucedido. Tomaron mi declaración, pero no parecieron muy sorprendidos. Uno de los oficiales, un veterano con cara de pocos amigos, solo me miró y dijo: «Buena decisión, compa. A muchos no les da tiempo de reaccionar». «¿Quiénes eran?», pregunté. El oficial suspiró y sacudió la cabeza. «Solo te diré algo. Si alguien te pide que lo lleves a Otay por el camino viejo, mejor dile que no». No pregunté más. Solo asentí, agradecido de seguir vivo. Desde entonces, sigo trabajando en la línea nocturna, pero con una regla inquebrantable: nunca tomo rutas solitarias. Nunca más. Mi canal de YouTube era pequeño, pero tenía potencial. Historias de miedo, exploraciones urbanas, casos sin resolver. A la gente le gustaba el morbo de lo desconocido. Y yo, Fernanda, estaba dispuesta a darles más. Había escuchado sobre el Hotel Monarca, un viejo edificio sobre la Avenida Revolución en Tijuana, que en los años 90 fue punto de encuentro para actividades ilegales. Algunos decían que ahí operaban narcotraficantes, otros que era un sitio de trata de personas. La realidad se había perdido en rumores, pero las historias sobre desapariciones eran constantes. Perfecto para mi canal. Reservé una habitación por una sola noche. No era caro, lo cual no me sorprendió. Desde la fachada, el Hotel Monarca parecía uno de esos lugares atrapados en el tiempo. Un letrero de neón parpadeante colgaba en la entrada, y el vestíbulo estaba decorado con un gusto barato. Alfombra raída, espejos manchados y un escritorio de recepción con un hombre de mirada cansada. «Bienvenida. ¿Cuántas noches se queda?», preguntó sin mirarme. «Solo una». Me entregó la llave de la habitación número 203. «Si necesita algo, puede llamar a recepción», dijo con tono mecánico. Tomé mis cosas y subí por las escaleras. El ascensor no servía, lo cual no me sorprendió. Al llegar al segundo piso, el ambiente cambió. El pasillo era largo y silencioso, con luces amarillentas que titilaban de vez en cuando. Mi cuarto estaba al final. La puerta crujió cuando la abrí, y adentro me recibió un olor a humedad. La cama parecía limpia, aunque el colchón estaba hundido en el centro. Coloqué mi cámara en el buró y comencé a grabar. «Aquí estamos, amigos, pasando la noche en el Hotel Monarca, famoso por sus historias turbias. Vamos a ver si logramos captar algo extraño». Eran cerca de las 11 de la noche cuando escuché los primeros ruidos. Un golpe seco, algo arrastrándose. Venía de la habitación de al lado. Apagué la cámara y pegué el oído a la pared. Se escuchaban movimientos erráticos, como si alguien estuviera forcejeando. Luego, un sonido más claro, un gemido ahogado. El escalofrío que me recorrió no fue por la imaginación. Alguien estaba allí dentro. Salí al pasillo sin hacer ruido y caminé hacia la puerta contigua. Estaba entreabierta. Desde dentro, una luz tenue dejaba ver una silueta en la penumbra. Tomé aire y empujé suavemente la puerta, y ahí la vi. Una mujer con el cabello revuelto, las manos atadas con cinta gris y la boca cubierta con un trapo sucio. Sus ojos estaban hinchados, aterrados,
clavados en mí con una súplica muda. El pánico me invadió, pero antes de que pudiera reaccionar, sentí un aliento tibio en mi nuca, y una voz, suave y masculina, susurró: «Si cierras la puerta, esto nunca pasó». Mi cuerpo se paralizó. Pude ver el reflejo de su sombra al lado mío, alta y delgada. No podía hablar, no podía moverme. Entonces la mujer comenzó a sollozar detrás del trapo, retorciéndose en su sitio. Sus ojos me suplicaban algo obvio: ayuda. En un impulso, di un paso atrás y pateé la puerta con todas mis fuerzas, cerrándola con un golpe seco. Corrí. No me importó si hacía ruido. Bajé las escaleras a toda velocidad, sintiendo los pasos pesados de alguien detrás de mí. Llegué al vestíbulo. «Llamen a la policía. Una mujer está secuestrada en la habitación de al lado». El recepcionista ni siquiera parpadeó. No estaba sorprendido. En cambio, deslizó una mano debajo del escritorio. «Señorita, siéntese. No tiene de qué preocuparse». Vi su dedo moverse sobre un botón oculto. No me iba a dejar salir. Giré sobre mis talones y me lancé contra la puerta principal. Salí a la calle corriendo como una desquiciada. Grité al primer auto que pasó y un taxi frenó en seco. «¡Aléjese del hotel!», me gritó el taxista, con los ojos muy abiertos. Subí de un salto y no miré atrás. Solo cuando estuvimos a varias calles de distancia, me atreví a hablar. «Hay una mujer secuestrada ahí dentro. Hay que llamar a la policía». El taxista me miró por el espejo retrovisor. «No van a hacer nada». «¿Cómo que no?», apretó la mandíbula. «Ese hotel no es un hotel. Nunca lo fue». Mi piel se erizó. No quise preguntar más. Desde esa noche, jamás volví a pisar Avenida Revolución. Y cada vez que recuerdo la mirada de esa mujer, me pregunto si sobrevivió o si todavía está ahí, esperando que alguien no cierre la puerta. Siempre hemos sido un grupo de amigos que se la pasa buscando lugares abandonados, historias de miedo y esos rincones de la ciudad que nadie se atreve a explorar. No éramos los típicos adolescentes que iban a fiestas, más bien, nos gustaba la adrenalina de lo desconocido. Por eso, cuando Luis nos contó sobre el túnel en la zona del Alamar, supimos que teníamos que ir. «Dicen que lo usan para cruzar al otro lado», nos dijo mientras bebíamos cerveza en el patio de la casa de Marco, «pero también que algunos nunca llegan». Luis tenía un primo que había desaparecido hacía 5 años. La última vez que lo vieron, iba con un grupo de migrantes, buscando cruzar por una red de drenaje que, según los rumores, llegaba hasta San Diego. Nunca se supo qué pasó con él. Ni él, ni ninguno de los que iban con él fueron encontrados. Aquella noche, armados con linternas y botas gruesas, nos dirigimos al túnel. Estaba en una zona donde la ciudad comenzaba a desvanecerse, entre matorrales y estructuras oxidadas. Tijuana es así, un lugar de contrastes donde lo urbano y lo salvaje se mezclan sin esfuerzo. El acceso al drenaje era un boquete de concreto, con un hedor a humedad y basura estancada. Nos detuvimos en la entrada y nos miramos unos a otros. «¿Seguro que quieren entrar?», preguntó Fernanda, la única mujer del grupo. «A estas alturas, no nos vamos a echar para atrás», dijo Marco, encendiendo su linterna. El interior era sofocante. El aire estaba denso y el agua estancada cubría el suelo en partes. Caminamos en fila india, alumbrando con nuestras linternas las paredes cubiertas de grafitis y moho.
A los pocos minutos, encontramos la primera señal de que no éramos los únicos en haber estado ahí. Una mochila abandonada. Luis la revisó. Adentro había ropa, una botella de agua medio vacía y unas galletas. Todo estaba húmedo y olía a encierro. «Esto no lleva aquí mucho tiempo», dijo, mirando a los lados. Seguimos avanzando. A lo largo del túnel había más mochilas, camisas empapadas y hasta zapatos sueltos. Algunos parecían recién dejados, otros estaban llenos de moho. La imagen era inquietante. «Es como si hubieran salido corriendo y dejado todo», susurró Fernanda. El túnel se bifurcaba en varios puntos. Elegimos seguir recto, donde las paredes estaban llenas de marcas, nombres, fechas, símbolos. Los migrantes dejaban ahí su rastro, como si al escribir su nombre aseguraran que alguien, en algún momento, sabría que existieron. «Miren esto», susurró Luis. Nos acercamos a la pared donde él alumbraba con su linterna. Entre las decenas de nombres y fechas, había uno que nos dejó fríos. César M., 2019. Luis dio un paso atrás. César, su primo, había desaparecido en el 2019. «No puede ser», murmuró, pasando los dedos sobre el nombre. La tinta parecía más fresca que las demás marcas, como si alguien la hubiera puesto ahí hace poco. Nos miramos sin saber qué decir. Luis sacó su teléfono y tomó una foto. Luego, sin darnos tiempo de procesarlo, se escuchó un ruido, un eco de pasos apresurados. Y no eran los nuestros. Las linternas temblaron en nuestras manos. Todos nos quedamos en silencio, con la respiración contenida. Los pasos venían desde la entrada del túnel. Algo o alguien se acercaba. «Corre», susurró Fernanda. Pero nadie se movió. Los pasos aumentaron de velocidad. Ahora eran más de uno. Eran muchos. Luis reaccionó primero. Nos jaló a todos hacia un recoveco del túnel, apagando las linternas. Nos quedamos en completa oscuridad. Sentí el agua sucia mojándome los zapatos y el concreto frío pegado a mi espalda. Las pisadas se detuvieron. Un silencio espeso invadió el túnel. De pronto, un murmullo. Voces bajas, casi susurros. No entendíamos lo que decían, pero se escuchaban justo donde habíamos estado parados segundos antes. Sentí que Fernanda me apretaba el brazo. Marco estaba al otro lado, temblando. Luis, con el teléfono en mano, se armó de valor y apuntó la cámara hacia el pasillo. Activó el flash por un segundo. La luz iluminó figuras humanas, de pie, inmóviles. Hombres, mujeres, niños. Sus ropas estaban húmedas, algunas en jirones. Parecían mirarnos, pero lo peor es que estaban descalzos y sus pies no tocaban el suelo. Luis dejó escapar un jadeo ahogado y apagó el teléfono de golpe. Nadie se atrevió a moverse. Las voces siguieron unos segundos más, hasta que poco a poco se desvanecieron. Nos quedamos en la oscuridad total, con el corazón latiendo en los oídos. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando al fin nos atrevimos a encender las linternas, el túnel estaba vacío. Donde antes estaban las figuras, solo quedaban las mochilas empapadas y las marcas en la pared. Luis no dijo nada. Simplemente empezó a caminar de vuelta y nosotros lo seguimos. Nadie miró hacia atrás. Salimos del túnel y la brisa nocturna nos golpeó el rostro.
Nunca nos habíamos sentido tan aliviados de respirar aire fresco. Caminamos en silencio hasta llegar a la avenida principal. Luis sacó su teléfono y revisó la foto que había tomado. Pero en la imagen, donde debería estar la pared con los nombres, solo había una sombra oscura, informe. La inscripción de su primo ya no estaba. Esa fue la última vez que hablamos del túnel. Ni siquiera entre nosotros mencionamos lo que pasó. Pero a veces, en las noches de insomnio, no puedo evitar preguntarme qué hubiera pasado si no nos hubiéramos escondido a tiempo, o si realmente logramos salir del túnel. Mi nombre es Jorge. Hasta hace unas semanas, era un hombre común, con problemas comunes. El desempleo me había llevado a aceptar cualquier trabajo sin hacer preguntas, y cuando un conocido me ofreció un puesto como chofer privado, no dudé en tomarlo. Solo necesitaba un auto decente, mantener la boca cerrada y recoger a ciertos clientes en lugares específicos. Al principio, el trabajo parecía fácil. Los clientes siempre eran los mismos, hombres vestidos de negro, con mochilas pesadas que jamás dejaban fuera de su vista. No hablaban casi nada, solo me indicaban la dirección con un movimiento de cabeza o un mensaje en el celular. Pagaban bien, en efectivo, y nunca pedían que me desviara del camino. Pero había reglas implícitas que aprendí con el tiempo. No hacer preguntas, no mirar por el retrovisor, no hablar a menos que ellos hablaran primero. La primera vez que rompí una de esas reglas fue por accidente. Uno de los pasajeros dejó caer su celular mientras subía al coche, y en un acto reflejo, miré por el espejo para avisarle. Lo que vi me hizo tensarme al instante. Su mirada se encontró con la mía, y por un instante sentí que algo se quebraba en el aire. No fue miedo, fue algo más. Una sensación de que había cruzado un límite sin darme cuenta. No dijo nada, solo recogió su celular, pero el silencio en el auto se hizo denso. Cuando lo dejé en su destino, un edificio abandonado en la periferia de la ciudad, el hombre se inclinó levemente y dijo algo que me dejó helado. Que no vuelva a pasar. Desde ese día, fui más cuidadoso. Me concentré en el camino, en los cambios de luces, en no escuchar las conversaciones que a veces tenían entre susurros. Pero la sensación de peligro nunca desaparecía. Hasta la última noche. Me pidieron que recogiera a 3 hombres en una calle oscura cerca del centro. Cuando subieron al auto, algo me pareció diferente. Iban más tensos de lo normal. Las mochilas que llevaban parecían más llenas y sus manos estaban crispadas. Uno de ellos tenía una mancha oscura en la manga y el olor a pólvora me golpeó de inmediato. Conduje en silencio, siguiendo las indicaciones que me enviaban por mensaje. Nos alejamos del bullicio de la ciudad y tomamos una carretera secundaria, de esas que parecen no llevar a ninguna parte. El camino se volvió más angosto y los árboles en la orilla se alzaban como sombras amenazantes. Después de casi media hora de viaje, me indicaron que me detuviera. Miré el lugar, un terreno baldío, con una casa a medio derrumbar en la distancia. Ninguna luz, ninguna señal de vida. Los 3 hombres bajaron sin decir palabra y caminaron hacia la oscuridad. Pero justo cuando iba a encender el auto para regresar, vi algo en el asiento trasero. Un celular. La pantalla seguía encendida, mostrando un grupo de WhatsApp, y entre los mensajes, uno destacó de inmediato. El conductor ya no es necesario, no lo dejen ir. Mi respiración se detuvo. Levanté la vista hacia el retrovisor y sentí el terror golpearme el estómago como un puño.
Dos de los hombres regresaban, caminando con calma, pero con las armas ya desenfundadas. No tenía escapatoria. No lo pensé. Encendí el auto y metí reversa a toda velocidad. La grava crujió bajo las llantas y el auto derrapó. Uno de los hombres gritó y alcancé a ver que levantaba el arma. Un estruendo. El vidrio trasero explotó en 1000 pedazos. El dolor me atravesó el costado derecho. Algo caliente y pegajoso se esparció por mi camisa. Seguí acelerando, sintiendo que el auto patinaba en la tierra suelta. Otro disparo, y el parabrisas se rajó en una telaraña de grietas. Giré el volante con todas mis fuerzas y salí disparado hacia la carretera principal. Los faros iluminaron el camino justo a tiempo para evitar que me estrellara contra un poste. Las luces de la ciudad eran un espejismo en la distancia, pero no podía detenerme. La sangre me empapaba la camisa, el dolor punzaba con cada respiración y el miedo hacía que mis manos temblaran al sujetar el volante. No supe cuánto tiempo conduje. Solo recuerdo ver el amanecer teñir el cielo de rojo y naranja mientras mi cuerpo apenas respondía. Cuando llegué a la ciudad, me detuve en una gasolinera. Bajé del auto tambaleándome, sintiendo que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Un empleado corrió hacia mí, pero yo ya no escuchaba nada. Solo veía el reflejo de mi rostro en la ventana del auto, pálido, sudoroso, con los ojos desorbitados. No denuncié nada. No volví a manejar para nadie. Desde entonces, tengo pesadillas. Siempre es la misma. Estoy conduciendo en una carretera oscura, con los faros iluminando la nada. Pero cuando miro por el retrovisor, siempre hay alguien en el asiento trasero. Sonríe. Y antes de que pueda hacer nada, susurra que no vuelva a pasar. Tijuana puede ser muchas cosas dependiendo de a quién le preguntes. Para los turistas, es la ciudad del tequila, la fiesta sin límites y la comida callejera. Para los locales, es un lugar de oportunidades y caos, de trabajo duro y peligros constantes. Para mí, era mi campo de batalla diario, recorriendo sus calles como repartidor de comida en motocicleta, esquivando el tráfico, los asaltos y los clientes impacientes. Esa noche ya estaba cansado. Mi turno estaba a punto de terminar y mi única intención era regresar a casa, darme un baño y dormir. Estaba por desconectarme de la aplicación cuando sonó una última notificación. Un pedido. Pagué mi error de abrir la app con un resoplido de fastidio. El restaurante ya estaba cerca y la paga era buena, así que acepté sin pensar mucho. Pero cuando vi la dirección de entrega, el malestar me invadió. La orden era para una colonia conflictiva, de esas a las que solo entras si conoces a alguien, o si eres muy valiente, o muy tonto. La colonia Libertad tenía mala fama. Casas abandonadas, pandillas controlando las esquinas, historias de repartidores que entraban y no salían. Sin embargo, lo que me pareció más extraño fue el pago. Estaba liquidado en efectivo. Eso nunca pasaba. Siempre pagaban en la entrega o con tarjeta en la aplicación. Un pago en efectivo ya hecho no tenía sentido. Pensé en cancelar el pedido. Nadie me obligaba a aceptarlo, pero la cantidad que ofrecían era suficiente para la gasolina de la semana. Además, el hambre me estaba pegando fuerte ese mes. Con algo de duda, acepté la orden y me dirigí hacia la dirección. El camino hacia la colonia Libertad fue tan desagradable como esperaba. La ciudad estaba viva en otras zonas, pero ahí
Las calles estaban muertas. Pasaban pocos carros, los negocios estaban cerrados y las luces de los postes parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. El GPS me llevó hasta una calle empinada con casas viejas, algunas con ventanas rotas y grafitis en las paredes. La casa de la dirección era una de las más deterioradas. Tenía una puerta de madera con la pintura descascarada y no se veía ni una sola luz encendida dentro. Aparqué la moto frente a la acera y esperé un momento. No me gustaba la sensación que me daba ese lugar. Por rutina, envié un mensaje al número del pedido. Buenas noches, estoy afuera con su pedido. Nadie respondió. Esperé un minuto, luego 2. Miré el tiempo en la aplicación. Si nadie recogía la orden en 5 minutos, podía irme con la comida y seguir con mi vida. Cuando estaba por arrancar la moto y largarme de ahí, escuché un sonido sutil en la casa, un crujido de madera. Levanté la vista y vi que la puerta estaba entreabierta. No había escuchado que alguien la abriera, solo lo estaba. Un escalofrío me recorrió los brazos, pero me repetí a mí mismo que tal vez la persona que pidió la comida era un anciano o alguien enfermo que no podía moverse rápido, o quizá alguien ebrio. Toqué la bocina de la moto una vez. Nada. Buenas noches, traigo su pedido, dije, elevando la voz. Silencio. Por lo general, en esas colonias la gente no deja la puerta abierta. Lo normal es tener rejas, cerrojos y perros grandes. Pero ahí estaba esa entrada, llamándome como una boca abierta y oscura. Me armé de valor y caminé hasta el umbral. Voy a dejar la comida aquí en la mesa, ¿de acuerdo? Di un paso dentro y me detuve. La casa olía extraño, no a suciedad, sino a humedad, madera vieja y algo más, algo denso, metálico. Mi mirada recorrió la estancia. Era un sitio descuidado, pero no del todo abandonado. Había una mesa con platos servidos, pero la comida estaba intacta. Era como si alguien la hubiera servido y nunca la hubiera tocado. Un resplandor tenue llamó mi atención. Sobre la mesa había un celular encendido. Me acerqué y vi la pantalla. Un mensaje en letras grandes. Corre, no es para ti. El estómago se me hizo nudo. De pronto, en la calle, mi motocicleta rugió con fuerza. Giré la cabeza y vi como alguien encapuchado la arrancaba. ¡Hey!, grité, corriendo hacia la puerta. El desconocido aceleró y se perdió en la oscuridad. Me quedé parado en la acera, jadeando. Mi moto, mi herramienta de trabajo, mi escape, se había ido. Y yo estaba varado en una colonia peligrosa, frente a una casa que se sentía más viva de lo que debería. Traté de calmarme. Primero lo primero, salir de aquí. Saqué mi celular y revisé mis opciones. No tenía datos, ni señal. Los postes de luz parpadeaban y todo alrededor estaba demasiado callado. Y entonces escuché el ruido. No venía de la calle, venía de arriba, del segundo piso de la casa. Un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo, o como si alguien estuviera moviendo un mueble. Mi respiración se aceleró. Un segundo golpe. No me quedé a averiguar. Salí de la casa y caminé rápido, tratando de no correr para no llamar la atención. A lo lejos, vi una tienda Oxxo todavía abierta.
Apuré el paso y entré, sintiendo un alivio inmediato al estar de nuevo en un lugar con luz y personas. Me acerqué al cajero, un tipo joven que apenas levantó la mirada. ¿Tienen teléfono público? No, pero si compras algo te dejo usar el mío. Saqué unas monedas y agarré una botella de agua solo para justificar el favor. Marqué el número de mi amigo David, otro repartidor que vivía cerca. Hermano, me robaron la moto. Estoy en el Oxxo de la Colonia Libertad. ¿Puedes venir por mí? Hubo un silencio. Luego, la voz de David sonó grave. ¿En cuál Oxxo? Aquí en la calle principal, cerca de una casa rara, con comida servida en la mesa y... Lárgate de ahí, ahora. El tono de su voz me puso la piel de gallina. ¿Por qué? Esa casa. Hace meses mataron a un repartidor ahí. Lo encontraron sentado en la mesa, con la comida servida delante y el celular en la mano. No había sangre, no había signos de pelea. Solo estaba ahí, como si lo hubieran dejado esperando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré hacia la calle, hacia la casa en la que había estado hacía unos minutos. No lo había notado antes, pero ahora, en la ventana del segundo piso, había una silueta. No se movía, no parpadeaba, solo me miraba. No esperé más. Dejé la botella en el mostrador, salí del Oxxo y caminé lo más rápido que pude sin voltear. David me recogió minutos después. Nunca recuperé mi moto, pero sí mi vida, y eso es más de lo que otros pueden decir. Conducir de noche en Tijuana nunca me había dado miedo. A esas horas, el tráfico es más ligero, la ciudad parece respirar más lento y los viajes suelen ser tranquilos. Había trabajado como conductor de Uber durante 2 años y aunque me habían tocado pasajeros raros, nunca había vivido nada fuera de lo común. Hasta esa noche. Estaba estacionado cerca de Boulevard Agua Caliente, revisando la aplicación en espera de un nuevo viaje. Las luces de los casinos y los bares iluminaban la avenida y la gente iba y venía en una rutina de viernes por la noche. Entonces, el teléfono vibró. Nuevo viaje aceptado. Destino: Otay. Pasajero: Sofía. Le di a aceptar y seguí las indicaciones. Al llegar al punto de recogida, la vi. Una mujer joven, de cabello lacio y oscuro, bien vestida, como si viniera de una cena o una reunión importante. Se subió al asiento trasero sin dudarlo, cerró la puerta con suavidad y sin siquiera mirarme, dijo: «Al lote baldío en Otay, por favor». No era común que alguien pidiera ir a un terreno vacío en esa zona, pero no hice preguntas. Solo asentí y puse el auto en marcha. Durante el trayecto, ella no apartó la vista de su teléfono. Sus dedos se movían rápido sobre la pantalla, como si estuviera escribiendo frenéticamente. El brillo azul del celular iluminaba su rostro serio, y a pesar del silencio dentro del auto, se sentía una tensión en el ambiente. Cuando ya estábamos cerca del destino, giró la cabeza levemente y murmuró: «No te detengas aquí. Sígueme el juego». El tono en su voz me heló la sangre. No estaba pidiendo, estaba ordenando. Antes de que pudiera procesarlo, 2 camionetas negras aparecieron de la nada, bloqueando el camino. Frené en seco. Mi respiración se volvió errática. Un hombre bajó de una de las camionetas, alto, robusto, con un arma visible en la mano. Golpeó con fuerza la ventana del lado de Sofía. «Bájate», le ordenó. Ella, sin inmutarse,
Me extendió su teléfono. «Tómalo», susurró, y luego agregó algo que hizo que mi piel se erizara. «Si me llevas con ellos, tú eres el siguiente». No entendí de inmediato lo que quiso decir, pero cuando miré la pantalla del teléfono, el aire se me atascó en la garganta. Era mi foto. Yo, en mi coche, justo en ese momento. La imagen estaba dentro de una conversación de WhatsApp, como si alguien la hubiera enviado segundos antes. Y abajo, un mensaje. Si el chofer colabora, elimínenlo después. El pánico me paralizó. Sentí el sudor frío bajando por mi espalda. No sabía qué hacer. El hombre de la camioneta golpeó de nuevo la ventana, más fuerte. «¡Bájate!», gruñó. Sofía me miró directo a los ojos. Sus labios se movieron apenas, en un susurro apenas audible. «No pares, no dudes». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Pisé el acelerador. Las llantas chillaron contra el pavimento mientras esquivaba la camioneta que tenía al frente. Los gritos se mezclaron con el rugido del motor y con el latido ensordecedor en mis oídos. Vi cómo el hombre levantaba el arma, pero no me detuve. No podía. Un disparo tronó en la noche. El retrovisor derecho estalló en pedazos. Sofía se agachó en el asiento trasero. Yo seguí manejando, los dedos crispados en el volante, sintiendo que en cualquier momento una bala atravesaría el cristal trasero. Las luces de las camionetas se encendieron detrás de nosotros. Nos perseguían. No conocía bien la zona, pero recordé que había calles estrechas cerca del cruce con Garita de Otay. Giré sin pensar, metiéndome por una calle secundaria apenas iluminada. Sofía levantó la cabeza. «A la derecha», dijo rápido. Giré de nuevo. Sentí como las llantas traseras resbalaron ligeramente sobre el pavimento. Las camionetas seguían ahí. «Otra vez a la derecha», ordenó. Obedecí, sin cuestionar. La calle por la que entramos era aún más angosta, con casas modestas y autos estacionados en doble fila. Y entonces, Sofía hizo algo que no esperaba. «Apaga las luces. Ahora». Dudé solo un segundo. «Ahora», insistió. Giré la perilla y el interior del coche se oscureció. Dejé de ver el tablero. Lo único iluminado era el reflejo de las luces traseras de las camionetas en el retrovisor. Y luego nos fundimos en la noche. Avanzamos a toda velocidad en completa oscuridad. Sofía me guiaba. Izquierda, luego derecha. Me temblaban las manos, pero seguí cada indicación al pie de la letra. Poco a poco, los faros de las camionetas se hicieron más tenues, hasta que desaparecieron. Un minuto después, ella exhaló hondo. «Detente aquí», dijo. Pisé el freno y volví a encender las luces. Estábamos en una calle sin salida, justo al lado de una pequeña iglesia cerrada. Sofía se enderezó y me miró. «Gracias». No supe qué decir. Ella tomó su celular y lo apagó. Luego, sacó un sobre de su bolso y lo dejó en el asiento del copiloto. «Tómalo, no hagas preguntas y olvida esta noche». Antes de que pudiera responder, abrió la puerta y bajó. Caminó rápido, alejándose por una calle lateral hasta perderse en la oscuridad. Me quedé ahí, con el auto encendido y el sobre en mis manos. Mi respiración seguía agitada. Esperé unos minutos antes de abrir el sobre. Dentro había billetes, muchos. Los cerré de inmediato. No era estúpido. No quería saber más.
Puse el auto en marcha y salí de ahí, tomando la ruta más directa hacia mi casa. No revisé la aplicación, no miré el teléfono y nunca volví a aceptar un viaje sin verificar bien el destino. Esa noche entendí algo. No todos los pasajeros quieren llegar a su destino. Algunos solo quieren sobrevivir el camino. No sé cuánto tiempo más podré seguir en este trabajo. A simple vista, lavar coches en zona río no parece gran cosa. Es una chamba sencilla. Enjabonar, tallar, enjuagar y secar, todo en automático. No se necesita un título ni experiencia, solo paciencia y un buen ojo para los detalles. Pero lo que la gente no entiende es que en un negocio como este, uno ve muchas cosas que no debería ver. Yo aprendí esa lección demasiado tarde. Mi turno empezaba a las 9 de la mañana, pero a las 7 ya estaba en el lavado, esperando a que abrieran. Lo hacía para ganar puntos con el jefe, don Julián, un tipo que hablaba poco, pero al que todos respetaban. El que llega temprano, sale temprano, decía siempre, aunque nunca se iba antes de la medianoche. El lavado no era más que un terreno de cemento con un techito de lámina, unos tambos llenos de agua sucia y un par de mangueras colgando de la pared. Lo suficiente para atender a los clientes de la zona, abogados, empresarios y uno que otro político que prefería que su auto fuera lavado lejos de miradas curiosas. Esa tarde, mientras enjuagaba un BMW negro, noté algo raro. El dueño, un hombre alto con traje gris y lentes oscuros, se acercó al coche antes de que termináramos. No le dio ni un vistazo al trabajo, solo abrió la puerta, sacó una cartera gruesa y luego, con un movimiento rápido, metió algo en la guantera. Un arma. No soy un experto en pistolas, pero eso no era una de juguete. Se me heló la sangre. El hombre cerró la puerta como si nada, sacó un billete de 500 pesos y me lo tendió sin mirarme a los ojos. No necesito cambio. Lo tomé sin decir palabra. A los pocos segundos, el BMW desapareció entre el tráfico de la avenida. Apreté el billete en mi mano y miré a don Julián. Él también lo había visto. Lo supe por la manera en que se quedó en silencio, secándose las manos con su trapo sucio. «¿No viste nada?», dijo con voz baja. «Pero no viste nada, cabrón». No insistí. Había trabajado ahí el tiempo suficiente para entender que Zona Río no era un lugar para ser curioso. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente llegué más temprano de lo normal. Me sentía paranoico, como si en cualquier momento alguien fuera a aparecer para callarme la boca. El día transcurrió sin incidentes, hasta que, al atardecer, un hombre se acercó caminando. No era cliente. Vestía camisa blanca y jeans oscuros. De no ser por la forma en que se movía, con esa calma estudiada que tienen los tipos peligrosos, no me habría puesto nervioso. Se paró frente a mí y sacó un sobre de su bolsillo. «Para ti». Me quedé inmóvil. «Ábrelo». Obedecí. Dentro había fajos de billetes y una foto. Era yo, trabajando. La imagen estaba tomada desde lejos, pero era inconfundible. Ahí estaba yo, secando un coche, con la mirada fija en algo fuera del cuadro. La sangre se me fue a los pies. Esa foto era de ayer. El hombre sonrió. «Para que olvides lo que viste». Me dio una palmada en el hombro y se fue. No conté el dinero. Solo metí el sobre en mi mochila y corrí al baño para vomitar. Esa noche pensé en irme del estado.
tomar el primer autobús a donde fuera, pero no tenía a dónde ir. Así que fui a trabajar como siempre. Don Julián no apareció al día siguiente. Eso nunca pasaba. Siempre era el primero en llegar y el último en irse. Al principio pensamos que tal vez había tenido algún problema con su carro o que simplemente había decidido tomarse el día libre. Pero cuando encontré su auto en el estacionamiento, supe que algo estaba mal. Las llaves estaban puestas en el tablero. Abrí la puerta y me golpeó el olor a cigarro frío. Había colillas en el cenicero y un vaso de café a medio tomar en el portavasos. Esperé encontrar su teléfono o alguna nota, pero lo único que había en el asiento trasero era un trapo manchado con algo oscuro. No quise averiguar qué era. Para el mediodía, los clientes habituales comenzaron a preguntar por él. Nadie sabía nada. A las 3 de la tarde, los empleados empezaron a irse poco a poco. Para las 6, yo era el único que quedaba en el lavado. Fue entonces cuando lo vi. Un auto negro estacionado al otro lado de la calle. Los vidrios polarizados no dejaban ver quién estaba dentro, pero podía sentir la mirada de alguien clavada en mí. Se me secó la boca. Fui al auto de don Julián y me senté en el asiento del conductor, con las manos temblando sobre mis rodillas. Me quedé así por varios minutos, mirando el volante, pensando en encender el motor y largarme. Pero, ¿a dónde? Cuando levanté la vista, el auto negro ya no estaba. Suspiré con alivio. Entonces, sonó mi celular. Un mensaje de un número desconocido. No preguntes por Julián. Tardé un segundo en procesarlo. Cuando lo hice, casi tiré el teléfono. No había salida. No importaba lo que hiciera, ya estaba en la mira. Pero si algo había aprendido de don Julián, era que, en este tipo de situaciones, el que actúa con miedo es el primero en desaparecer. Así que respiré hondo, me limpié el sudor de la frente y salí del auto como si nada. Fingí que no me estaban vigilando. Fingí que no me estaba cagando del miedo. Fingí que todo estaba bien. No sé cuánto tiempo más podré seguir en este trabajo, pero sí sé una cosa: no vuelvo a abrir una guantera en mi vida. Ganar 100,000 pesos en una sola noche no era algo que se presentara todos los días. Claro, cruzar migrantes nunca había sido una actividad de bajo riesgo, pero después de tantos viajes entre Tijuana y San Diego, me gustaba pensar que tenía control sobre la situación. Conocía el desierto como la palma de mi mano, cada brecha, cada zona con patrullaje, cada momento en el que la neblina nocturna nos daba una ventaja. Sabía cuándo moverme, dónde esconderme y con quién hablar para evitar problemas. Por eso, cuando me ofrecieron 100,000 pesos por llevar a un solo hombre al otro lado, sin preguntas y sin testigos, supe que algo no cuadraba. Es un viaje sencillo, dijo el tipo que me contactó, un intermediario al que apenas conocía. Pero hay condiciones, sin contacto visual y sin hablarle. Eso me extrañó. En todos mis años haciendo esto, jamás había oído algo parecido. Pero el dinero estaba sobre la mesa, literal. Billetes en fajos, recién salidos del banco. Acepté. Nos citamos a medianoche en las afueras de Tijuana, en una zona donde la ciudad se convierte en tierra de nadie. Esperé junto a mi camioneta, con el motor encendido y las luces apagadas. El hombre llegó puntual. No pude verle la cara. Llevaba puesta una sudadera negra con la capucha calada sobre la cabeza, y cuando abrió la puerta del copiloto, lo hizo sin dudar, como si ya conociera la rutina. ¿Listo?, pregunté, rompiendo la regla del silencio.
No hubo respuesta. El tipo se sentó con la espalda recta, las manos en el regazo, la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. No miró por la ventana, ni a mí, ni a nada. No me gusta trabajar con gente así. Los migrantes suelen estar nerviosos, temerosos, con 1000 preguntas en la cabeza. Este no. Su actitud no era de miedo, sino de ausencia. Metí primera y arrancamos. La ruta al punto de cruce no era difícil, pero requería experiencia. Un tramo de carretera en mal estado, seguido de un camino de terracería que nos llevaba hasta el cerro. Desde ahí, había que avanzar a pie por el desierto hasta una brecha en la valla fronteriza, un punto que los gringos aún no habían reforzado. El trayecto en coche transcurrió en completo silencio. Ni un carraspeo, ni un respiro pesado, ni el crujir de la ropa al moverse. Nada. En un momento, quise mirarlo de reojo. Algo en su inmovilidad me provocaba incomodidad, pero apenas giré la cabeza, una extraña sensación me recorrió la espalda, como si me advirtieran que no lo hiciera. Seguí conduciendo. Cuando llegamos al punto donde debíamos bajar, apagué el motor y bajé primero. Me aseguré de que no hubiera luces de patrullas en la distancia. Luego abrí su puerta. «Es aquí. Hay que caminar». El hombre descendió sin decir palabra. Caminar por el desierto de noche es una experiencia que solo los que han estado ahí entienden. El silencio no es completo, está lleno de sonidos mínimos. El crujir de la arena bajo los zapatos, el zumbido de los insectos, el lejano ulular del viento entre los matorrales. Pero esa noche, algo estaba mal. No se oía nada, no el viento, no los grillos, no nuestros pasos. Miré el suelo. La arena se hundía bajo mis botas, pero el sonido no llegaba a mis oídos. Traté de calmarme. Tal vez era la tensión del momento. Seguí avanzando, asegurándome de que el hombre me siguiera. Cada tanto, giraba ligeramente la cabeza para verificar su presencia sin mirarlo directamente. Seguía ahí, a mi lado, con la capucha cubriéndole el rostro. Pero había algo más. Cuando alguien camina a tu lado, sientes su presencia, su peso en la tierra, la vibración de los pasos. Con él, no era así. Era como si mi cerebro supiera que estaba ahí, pero mi cuerpo no lo percibía. Después de una hora de caminata, llegamos al punto exacto. Una parte de la malla había sido cortada y doblada hacia arriba, permitiendo un acceso rápido. Al otro lado, el terreno descendía suavemente hasta un camino de tierra que, con suerte, lo llevaría a la civilización antes del amanecer. Me giré un segundo para revisar el área, y él ya no estaba. Di un paso atrás, desconcertado. Miré a mi alrededor. El desierto se extendía en todas direcciones, la arena marcada por mis propias huellas, solo las mías. No había ni un solo rastro de sus pasos. Revisé el suelo frenéticamente. No podía ser. Lo vi caminar a mi lado todo el trayecto. ¿Lo escuché? No, no lo escuché. El pánico subió por mi pecho, helándome la sangre. Me giré hacia la valla, esperando verlo al otro lado. Nada. La brecha en la malla seguía abierta, oscura como una boca en la noche. Saqué el teléfono. No había señal. Maldije en voz baja y empecé a regresar por donde vine, caminando cada vez más rápido. No quise mirar atrás. No quise pensar en qué era lo que había cruzado. Llegué a mi camioneta con el pulso desbocado. Subí y encendí el motor,
arrancando sin mirar a los lados. No me importaba nada, solo salir de ahí. A los 20 minutos, cuando la señal regresó, mi celular vibró en el asiento. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Gracias por cruzarme. Nos vemos pronto. El teléfono se me cayó de las manos. No regresé a casa esa noche. No volví a cruzar a nadie después de eso. Pero desde entonces, cada cierto tiempo, en la madrugada, recibo el mismo mensaje. Nos vemos pronto. Siempre de números distintos. Siempre desde diferentes ubicaciones. A veces, me despierto en la noche sintiendo que alguien está en mi cuarto. No lo veo, no lo escucho, pero sé que está ahí, esperando. Tijuana es una ciudad que nunca duerme, pero yo sí, o al menos lo intentaba. Estudiar y trabajar al mismo tiempo no era fácil. Vivía con lo justo, estirando cada peso, y a veces ni así me alcanzaba. Por eso, cuando Rafa me ofreció un trabajo fácil, la parte racional de mi cerebro se quedó en silencio y solo escuché la parte de «te van a pagar bien». «Es solo un encargo, carnal», dijo Rafa, mirándome con esa expresión de «esto no es nada». «¿De qué estamos hablando?» «Nomás tienes que llevar un paquetito de la zona centro a Playas. No pesa nada, te doy la dirección cuando estés en camino. Es rápido y fácil». «¿Qué hay dentro?» «No preguntes eso». Eso me puso alerta. Había escuchado demasiadas historias de personas que aceptaban trabajos sin pensar y terminaban mal. Pero necesitaba la lana. Me dijo que serían 2,000 pesos por un viaje de menos de 30 minutos. Demasiado dinero para algo tan simple. Algo no cuadraba. «¿Por qué no lo llevas tú?», pregunté. «No puedo. Me metí en un pedo y no quiero que me vean por allá». Cada vez sonaba peor. «Si no lo haces, me vas a dejar mal», dijo, poniendo su mano en mi hombro. «Te conviene hacerme este paro, hermano». Miré el paquete. Un sobre envuelto en cinta negra, no más grande que una caja de cigarros. Lo metí en la mochila sin decir nada. Arranqué la moto y salí por la avenida Revolución. El tráfico era denso, como siempre. La gente andaba de fiesta en los bares y clubes, los taxis pasaban a toda velocidad y los puestos de tacos soltaban un humo denso que olía a grasa y carne asada. Cuando subí a la vía rápida rumbo a Playas, sentí el celular vibrar en mi bolsillo. Me orillé para revisar. Un mensaje. «Si lo llevas ahí, te matarán. Deshazte de él ya». Se me secó la boca. No había número de remitente. Miré a mi alrededor, como si pudiera encontrar una respuesta en la gente o en los coches que pasaban. ¿Quién chingados me estaba mandando esto? Intenté llamar a Rafa. No contestó. Le escribí. «Tu encargo está raro, ¿qué onda?» Nada. Volví a leer el mensaje anónimo. «Si lo llevas ahí, te matarán». Mi instinto gritaba que diera la vuelta y me olvidara de esto, pero ya estaba en el baile. No podía quedarme con el paquete. ¿Y si de verdad era algo peligroso? Pensé en tirarlo, pero si el mensaje era cierto, ¿qué pasaba si alguien ya me estaba siguiendo? El celular vibró de nuevo. No hay vuelta atrás. Si lo entregas, te mueres. Si no, también. No podía respirar bien. Me subí a la moto y avancé sin rumbo. No iba a Playas. No todavía. Me detuve en una gasolinera cerca de la entrada a Playas de Tijuana. Bajé de la moto y traté de pensar. No podía llamar a la policía.
Si esto era un problema serio, involucrar a la ley solo me metería en más broncas. Saqué el paquete y lo miré bajo la luz amarillenta de la estación. Pesaba poco. Lo abrí. Dentro había una caja pequeña, envuelta en una tela blanca manchada. La desdoblé con los dedos temblorosos. Un dedo humano. La piel estaba seca, endurecida, como si lo hubieran cortado hacía días. No me atrevía a tocarlo, pero entonces vi algo que me heló la sangre. Un anillo de plata con una R grabada. Rafa. Me apoyé en la moto, sintiéndome mareado. Rafa estaba en problemas. O muerto. Mi celular vibró de nuevo. Ya sabes demasiado. Corre. Me subí a la moto con el corazón en la garganta. No me importaba el dinero, no me importaba la universidad. Solo quería salir vivo de esto. Metí el paquete en la mochila y arranqué a toda velocidad. No sabía a dónde ir. Mi departamento no era opción. Mis padres vivían en otra ciudad. Pensé en esconderme en casa de algún amigo, pero ¿quién se metería en un pedo así por mí? Intenté llamar a Rafa de nuevo. Nada. Seguí conduciendo sin rumbo. Sentía que alguien me seguía, aunque cada vez que miraba por el retrovisor, solo veía el tráfico normal de la ciudad. Tenía que deshacerme del paquete. Me desvié a un callejón detrás de una tienda abandonada y saqué la caja con el dedo. Temblaba. No sabía si era por el miedo o por el frío. Pensé en dejarlo ahí, pero ¿y si alguien lo encontraba? ¿Qué haría con él? Entonces lo vi. Un auto negro, estacionado al otro lado de la calle. No tenía placas. Mi piel se erizó. Arranqué la moto y salí de ahí. No podía volver a casa. Decidí ir a un motel de mala muerte, cerca de la carretera a Rosarito. Pagué en efectivo, sin dar mi nombre. Entré a la habitación y atranqué la puerta con una silla. Me miré en el espejo. Estaba pálido. Saqué el celular y revisé los mensajes de nuevo. Si lo llevas ahí, te matarán. No hay vuelta atrás. Ya sabes demasiado. Corre. No había ningún número, ningún contacto. ¿Cómo habían llegado a mi teléfono? Me desplomé en la cama con la ropa puesta. No podía dormir. Entonces alguien tocó la puerta. Salté de la cama. Miré la hora. 3 de la mañana. Otro golpe. Fuerte. Saqué la navaja que siempre llevaba conmigo. Me acerqué a la puerta en silencio. «Sabemos que estás ahí», dijo una voz ronca. Se me congeló la sangre. Otro golpe, más fuerte. Tomé la mochila y salí por la ventana del baño, cayendo en un callejón trasero. No miré atrás. Corrí hasta la carretera y tomé la moto. No tenía un destino. Solo quería salir de Tijuana. Dejé la ciudad al amanecer. Crucé a Rosarito y seguí hacia Ensenada. No tenía plan, no tenía idea de qué hacer, pero no iba a detenerme. Revisé mi celular. Otro mensaje. «Corre todo lo que quieras. Nunca estarás a salvo». Apagué el teléfono y lo tiré al mar. No volví a saber de Rafa y nunca acepté otro encargo fácil.